Buen día, profesora. El día de hoy voy a hablar sobre el tema de la delincuencia. Mi nombre es Noemí Saavedra Escobar. La delincuencia y la inseguridad ciudadana adquiere una importancia creciente a lo largo de los años debido a su impacto directo en la vida cotidiana y el bienestar de las personas, así como en la actividad económica. En particular, el aumento de los índices de criminalidad en los países subdesarrollados ha generado una preocupación constante entre las autoridades y población. De acuerdo con el Banco Mundial, el crimen y la violencia son considerados uno de los principales obstáculos para el desarrollo de América Latina y el Caribe, una región que ostenta la mayor tasa de delincuencia a nivel mundial. La definición de delincuencia es que es un conjunto de delitos entendidos como acciones u omisiones que implican el quebrantamiento de la ley. La definición y penalización de los delitos depende de quienes están a cargo del sistema jurídico, por lo que acciones consideradas delictivas varían según el contexto histórico y los distintos códigos penales vigentes. La delincuencia como fenómeno económico, la perspectiva económica de la delincuencia es relativamente reciente y se remonta al trabajo pionero de Becker. Anteriormente, el análisis del delito era dominio de psicólogos y abogados, quienes atribuían las motivaciones para distinguir los factores inherentes al individuo. Becker propuso que las motivaciones para delinquir están basadas en un análisis costo-beneficio típico de cualquier decisión económica, con el fin de maximizar la utilidad del potencial delincuente. Según Becker, las tasas de delincuencia están condicionadas principalmente por la severidad de las penas y la certeza de ser arrestado y sentenciado, lo que incrementa los costos de delinquir. El modelo económico de la delincuencia supone que un potencial delincuente como agente económico elige racionalmente las acciones que maximicen su utilidad basándose en los costos y beneficios derivados de ellas. Ese agente es neutral al riesgo y modifica su comportamiento según los cambios en los costos y beneficios de cometer un crimen. La delincuencia como fenómeno económico, la perspectiva económica de la delincuencia es relativamente reciente y se remonta al trabajo pionero de Becker. Anteriormente, el análisis del delito era dominio de psicólogos y abogados, quienes atribuían las motivaciones para distinguir los factores inherentes al individuo. Becker propuso que las motivaciones para delinquir están basadas en un análisis costo-beneficio típico de cualquier decisión económica, con el fin de maximizar la utilidad del potencial delincuente. Según Becker, las tasas de la escala cristiana es una teoría económica desarrollada por John Maynard Keynes que aboga por el intervencionismo estatal como mejor manera de superar una crisis económica. Esta teoría representa una revolución que se aleja del liberalismo y laissez-faire, prometiendo soluciones para las crisis, ciclos económicos adversos del capitalismo. Keynes sostuvo que las crisis son causadas por una baja demanda, resultado de las bajas expectativas de los consumidores, y propuso el intervencionismo estatal para estimular la demanda y regular la economía en momentos de presión, sentando las bases de la macroeconomía. Asociación del keynesianismo con la delincuencia. Se centra en la intervención del Estado y el aumento del gasto público para estimular la demanda agregada, lo que a su vez se promueve la producción, la inversión y el empleo, mejorando la convivencia social en tiempos de crisis. El desempleo y la falta de organización pueden aumentar las actividades delictivas. Keynes argumentaba que el paro se debe a la escasez de demanda y no a la escasez de recursos. Por lo tanto, estimulando la demanda mediante políticas monetarias y fiscales se puede aumentar el consumo y el empleo, reduciendo así la delincuencia. Asociación del keynesianismo con la delincuencia. Se centra en la intervención del Estado y el aumento del gasto público para estimular la demanda agregada, lo que a su vez se promueve la producción, la inversión y el empleo, mejorando la convivencia social en tiempos de crisis. El desempleo y la falta de organización pueden aumentar las actividades. Las ventajas es que el keynesianismo otorga al Estado el poder de regular los procesos económicos para evitar fallos de mercado, crisis y recesiones. El contexto histórico, económico y político permitió el desarrollo de proyectos como el Estado de Bienestar y el desarrollismo, salvando la democracia frente al auge de las dictaduras que surgieron debido a la incapacidad del liberalismo clásico para resolver las crisis económicas. Las desventajas tenemos que el análisis del dinero y el tipo de interés en el modelo keynesiano puede ser limitado, aunque la inflación es negativa. Vista negativamente y como desestabilizadora, en ciertas circunstancias puede ser ventajosa para el gobierno, transfiriendo recursos económicos de la población al Estado. Bien, hasta este punto llega mi participación, va a continuar mi compañero. Las desventajas que tenemos que el análisis del dinero y el tipo de interés en el modelo keynesiano puede ser limitado, aunque la inflación es negativa, vista negativamente y como desestabilizadora, en ciertas circunstancias puede ser. Ahora voy a exponer acerca de conceptos relacionados a la delincuencia. Voy a tratar el tema de la inseguridad. La inseguridad ciudadana es uno de los problemas socioeconómicos más graves en los países en vía de desarrollo, afectando significativamente a la economía. En América Latina, que concentra el 33% de casos de criminalidad mundial, pese a tener solo el 8% de población, la inseguridad es exacerbada por el crimen organizado y las pandillas. Factores como el desempleo, la pobreza y la corrupción gubernamental son determinantes en esta problemática, generando desconfianza y descontento social. Perú, por ejemplo, ocupa el puesto 26 de 193 países en criminalidad a nivel mundial. Ahora también voy a hablar acerca del desempleo como factor económico y delincuencia. El desempleo como concepto económico. El desempleo es la falta de empleo, evidenciando un desajuste en el mercado laboral. Una alta tasa de desempleo afecta directamente al crecimiento económico y tiene consecuencias sociales y económicas, como el aumento de las desigualdades, disminución de calidad de vida, reducción del consumo. El desempleo genera pobreza e inseguridad, rompiendo los cimientos de una vida digna. Ahora voy a tomar el tema también del desempleo como detonante de la delincuencia. El desempleo, especialmente entre jóvenes, es un factor clave en la delincuencia. La falta de oportunidades laborales impulsa a muchos a actividades ilegales. Ejemplos internacionales.
como estudios en el Reino Unido e Irán muestran una fuerte correlación entre el desempleo y la criminalidad, puesto que para reducir delincuencia incluye políticas de generación de empleo, especialmente para jóvenes. Vamos a tocar también el tema de análisis macroeconómicos de delincuencia. La inseguridad y la violencia en América Latina, incluido Perú, impiden el crecimiento económico y la reducción de la pobreza. Se estima que la inseguridad ciudadana cuesta entre 1% y 3% del PIB. La delincuencia afecta tanto a los ciudadanos como a empresas, reduciendo inversiones y consumos y provocando costos significativos en términos de prevención y respuesta. La delincuencia es un obstáculo para la inversión privada y reduce la competitividad del país para revitalizar la economía y mejorar la seguridad. Es esencial una reforma eficiente de los recursos destinados a la seguridad. La alta tasa de criminalidad es uno de los problemas constantes en Perú, con el 50% de los ciudadanos creyendo que la situación no mejorará al término actual del actual gobierno y un 24% esperando que aumenten los robos y asaltos. La inseguridad es considerada el principal problema del país por el 55% de los peruanos, superando el promedio latinoamericano. Las consecuencias de la delincuencia no solo afectan el bienestar emocional de los individuos, sino que también tienen importantes costos financieros. Las pérdidas personales y empresariales derivadas de robos y otros delitos impactan negativamente en la economía. Según el Foro Económico Mundial, la delincuencia es el séptimo mayor obstáculo para las empresas en Perú y ocupa el puesto 13 entre 138 países en cuanto a costos asociados a la delincuencia y la violencia. Buenas tardes, docente. Me presento. Soy Víctor Alexander Escateleva. En esta oportunidad voy a tratar el tema análisis macroeconómico de la delincuencia. La inseguridad y la violencia en América Latina, incluido el Perú, impide el crecimiento económico y la reducción de la pobreza. Se estima que la inseguridad ciudadana cuesta al Perú entre 1 y 3% del PIB. La delincuencia afecta tanto a ciudadanos como a empresas, reduciendo la inversión, consumos y provocan costos significativos en términos de prevención y respuesta de la delincuencia. Es un obstáculo para la inversión privada y reduce la competitividad entre los países. Para revitalizar la economía, mejorar la seguridad, es esencia una reforma eficiente de los recursos destinados a la seguridad. Asimismo, la alta tasa de criminalidad es un problema constante en el Perú. Con el 50% de los ciudadanos creen que la situación no mejorará al término actual de este gobierno y un 24% esperan o se manifiestan que la delincuencia va a aumentar. Es considerado el principal problema del país la delincuencia, por más o menos un 55% de los peruanos, superando el promedio latinoamericano. Las consecuencias de la delincuencia no solo afectan el bienestar emocional de los individuos, de las personas, sino que también tiene importantes costos financieros. Las pérdidas personales y las empresas derivadas de los robos y otros delitos impactan negativamente en la economía. Según el Foro Económico Mundial, la delincuencia es el séptimo mayor obstáculo para las empresas en el Perú y ocupa el puesto 13 entre 138 países en cuanto a costos asociados a la delincuencia y violencia. Trataremos el otro punto, delincuencia en el Perú. Según las cifras de la policía, en el 2006 se registraron 380.000 denuncias por delitos y faltas en el Perú, con una brecha creciente entre las faltas y las personas intervenidas por las mismas. Lima lidera un total de delitos y denuncias con 75.000, al estandarizar por cada 100 habitantes, y las regiones con mayor tasa son Madre de Dios, Lima, Callao, Tumbes y La Libertad. Los delitos más comunes son contra el cuerpo, el patrimonio, contra la vida, el cuerpo y la salud. La fuerza policial no ha crecido al ritmo de la población. En 1997 había 82.000 policías, esto quiere decir 301 habitantes por un policía, y en el 2006 habían 79.000 habitantes, esto quiere decir que habían 346 personas por un policía. Además, existe una mala distribución de los policías en las regiones, lo que conlleva a que la delincuencia aumente. Gracias. Buenas noches. Continuando con la exposición, vamos a hablar sobre las cifras de la ENCO a nivel regional. La encuesta continua del IMEI en el año 2006 ofrece una versión más completa. Reporta que los delitos contra el patrimonio son casi el doble, en una cifra de 683.000, y los delitos contra las personas casi 3 veces, en cifra de 987.000, de los registrados oficialmente. Entre los delitos reportados por individuos, los más comunes son el asalto o robo, que nos indica en un 20.35 por cada 1.000 habitantes, y la agresión de pandillas en 7.83, mientras que los reportados por los jefes de hogar son el robo en la vivienda, con una cifra de 6.63, y el robo de animales con 5.58. Lima lidera en los delitos reportados por individuos, mientras que Madre de Dios, Apurímac y Huánuco lideran en delitos reportados por los jefes de cada hogar. Ahora, las cifras de la ENCO a nivel provincial. A nivel provincial, las incidencias de la delincuencia varían significativamente dentro de cada región.
Las provincias con mayores delitos reportados por individuos son generalmente las que albergan las capitales regionales, como Trujillo, con una cifra de 81.87 por cada 1000 habitantes, y Lima con 59.8. Las provincias con mayores delitos reportados por jefes de cada hogar no necesariamente albergan capitales regionales, como Antabamba en Apurímac, con una cifra de 84.3, y Bongara en Amazonas con 66.9. Trujillo tiene la mayor ratio de asaltos o robos, con una cifra de 43.7, mientras Ica de agresión por pandillas, con una cifra de 17.1. Y finalmente Guamalíes en Huánuco de secuestros, con 39.6. Buenas tardes, mi nombre es Iván Gutiérrez Serna. Voy a hablar sobre las conclusiones. Eh, la escuela keynesiana trajo consigo una auténtica revolución y esta aparcó los pensamientos económicos clásicos, los cuales están basados en el liberalismo y en el laissez-faire. Este asegúranos una solución para el más grande enemigo del capitalismo. El desempleo genera pobreza y como tal produce inseguridad económica y social. Es un proceso cíclico, concatenado, pero factible de romper, por lo que se puede afirmar que la falta de empleo es la expresión innegable de una situación económica y social que merma los cimientos de un derecho fundamental del hombre en el acceso de la vida digna para él y su familia. La delincuencia y la inseguridad no solo afectan el bienestar de los ciudadanos, sino que también tienen importantes costos asociados con ellos, según el Foro Económico Mundial. En el Perú, la delincuencia y el hurto son el séptimo mayor factor problemático para las empresas, así como nuestra posición como uno de los países donde la delincuencia y la violencia generan mayores costos para las empresas, ubicándose en el puesto 13 de 138 países. Eso sería todo con el tema y gracias.